Gracias, joven, por tu ayuda, Gabriel. ¿Qué pasó, mamá? Te llevaré al hospital. Un joven caminaba apurado hacia la entrevista más importante de su vida. La lluvia caía con fuerza y su camisa se empapaba con cada paso, pero aún conservaba la esperanza de un futuro mejor, hasta que, bajo una parada de bus, vio a una anciana sentada sobre un charco, temblando y sin fuerzas para levantarse. La gente la evitaba, como si su fragilidad simplemente no existiera. Él se detuvo sin imaginar que ese gesto cambiaría su destino para siempre. La mañana estaba oscura. Los autos dejaban estelas de agua mientras el joven Luis apretaba el paso hacia el edificio donde sería entrevistado. Había preparado ese momento durante semanas, pero el clima parecía conspirar contra él. Frente a la parada de bus, vio a una anciana intentando levantarse de un charco. Su abrigo azul estaba empapado y ella respiraba con dificultad. Luis dudó por un segundo. Sabía que estaba al límite del tiempo, pero su conciencia pesó más. Dio media vuelta y corrió hacia ella. «Señora, ¿está bien?», preguntó con voz preocupada. La anciana intentó sonreír, pero apenas logró murmurar que le faltaban fuerzas. Luis se quitó su propia casaca para cubrirla, aunque él temblara por el frío, y sin pensarlo la cargó a cuestas para llevarla a un lugar seguro. La lluvia caía con más fuerza, golpeando la espalda de Luis mientras avanzaba con la anciana sobre él. El pavimento resbaladizo hacía cada paso más difícil, pero él seguía decidido. Ella se aferraba a su camisa mojada, con los ojos cerrados por el cansancio. En la esquina, un auto de lujo frenó abruptamente. Un hombre elegante salió corriendo bajo la lluvia, mirando alarmado a la anciana. «Mamá», gritó al reconocerla. Luis se detuvo, sorprendido por la reacción del desconocido. El hombre inspeccionó a su madre y luego miró a Luis con una mezcla de preocupación y agradecimiento. «¿Qué ocurrió?», preguntó con tono firme. Luis explicó brevemente, sin darse importancia. Solo quería asegurarse de que la anciana estuviera bien. El hombre ayudó a su madre a sentarse dentro del auto, pero ella insistió en tomarle la mano a Luis. «Él me ayudó, cuando nadie más lo hizo», susurró con un hilo de voz. Luis sonrió tímidamente, sin imaginar quién era realmente esa persona. El hombre se presentó como Arturo y le ofreció llevarlo a algún lugar para que no continuara empapado. Luis negó con cortesía. Tenía que llegar a una entrevista urgente. Arturo volvió a mirarlo con atención, reconociendo su determinación. «¿A qué empresa?», preguntó curioso. Luis mencionó el nombre, intentando disimular su ansiedad. Arturo quedó en silencio por un instante, como si una idea inesperada le cruzara la mente. Pero antes de decir algo, la anciana volvió a toser, obligándolo a regresar al volante. Luis llegó finalmente al edificio, empapado, desordenado y con minutos de retraso. El guardia de seguridad lo miró con desconfianza como si no pudiera creer que ese joven fuera un candidato. Aún así, lo dejó pasar, y Luis subió apresuradamente hacia la oficina de recursos humanos. Al llegar, la recepcionista lo observó de pies a cabeza. Su ropa mojada parecía ser prueba suficiente para descartarlo. «Lo siento, señor Luis, la entrevista ya terminó», dijo con frialdad. Luis tragó saliva, intentando explicar la situación, pero ella lo interrumpió con desgano. «El gerente es muy estricto con la puntualidad». Luis bajó la mirada, sintiendo cómo se le escapaba la oportunidad que tanto necesitaba, y sin más, salió del lugar bajo las luces frías del pasillo. Al llegar a la calle, la lluvia había disminuido, pero el sentimiento de derrota pesaba aún más. Luis se sentó bajo un techo improvisado, repasando mentalmente cada decisión. «Tal vez debí seguir de largo», murmuró, aunque sabía que no sería capaz. Su madre siempre le había enseñado que ayudar era un deber, incluso si tenía consecuencias. Mientras pensaba, su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje inesperado. «Regrese al edificio. Gerencia General desea verlo de inmediato». Luis sintió un nudo en la garganta. No entendía lo que ocurría, pero decidió volver. Su corazón latía con fuerza mientras subía nuevamente los escalones. Algo había cambiado, aunque aún no sabía qué. La recepcionista lo miró confundida cuando regresó, pero no tuvo más opción que dejarlo pasar. Lo condujo hacia un ascensor privado, algo que Luis jamás había imaginado usar. Al llegar al último piso, 2 puertas altas se abrieron lentamente. La oficina era imponente, con ventanales que dejaban ver toda la ciudad. Sentado detrás del escritorio estaba Arturo, el mismo hombre que había encontrado a su madre bajo la lluvia. Luis se quedó inmóvil, intentando procesar la coincidencia. Arturo se levantó con una sonrisa cordial.
Te estaba esperando, dijo con voz cálida. Luis sintió un escalofrío al comprender quién era realmente. Estaba frente al CEO de la empresa. Arturo le ofreció asiento y Luis aceptó con manos temblorosas. Mi madre está bien gracias a ti. Si no la hubieras ayudado, no quiero imaginar qué habría ocurrido, explicó el CEO. Luis negó rápidamente. Cualquiera lo habría hecho, señor. Arturo soltó una leve risa. Créeme, no cualquiera. Luis respiró hondo, aún preocupado por la entrevista fallida. Arturo lo notó y caminó hacia la ventana. «Fuiste a la entrevista, ¿verdad?», preguntó. Luis asintió, avergonzado. «Y te rechazaron, por llegar tarde», completó Arturo con un tono más serio. Luis no tuvo palabras, solo apretó las manos sobre sus rodillas. Arturo se acercó y colocó un dossier sobre la mesa. «Este era tu expediente. Llegó a mis manos por casualidad», comentó. Luis lo observó, sorprendido por la coincidencia. El CEO continuó. «Veo esfuerzo, veo sacrificio, veo hambre de aprender». Luis sintió un leve temblor en la voz. «Solo quiero una oportunidad». Arturo lo miró fijamente, como evaluando no su currículo, sino su corazón. «Eso mismo le dije a mi hijo cuando era joven, pero él nunca entendió lo que significa ayudar». Luis bajó la mirada, sin saber qué responder. El ambiente se llenó de un silencio tenso, apenas interrumpido por la lluvia que golpeaba la ventana, hasta que Arturo decidió romperlo con una simple frase. «Luis, quiero saber algo», dijo Arturo. «Si pudieras volver atrás, sabiendo que perderías esta entrevista, ¿volverías a ayudar a mi madre?». Luis tardó unos segundos, pero su respuesta fue honesta. «Sí, señor, lo haría igual». Arturo sonrió satisfecho, como si esa respuesta confirmara lo que ya intuía. «Entonces tú eres el tipo de persona que quiero en mi empresa», declaró con firmeza. Luis abrió los ojos, incrédulo. «¿Está diciendo que?», preguntó con esperanza contenida. «Sí», respondió Arturo, «te ofrezco el puesto de trabajo, y no por lástima, sino por tu carácter». Luis sintió como un peso enorme se desprendía de su pecho. Arturo lo acompañó hasta la salida, explicándole que Recursos Humanos se comunicaría con él para coordinar su incorporación a la empresa. Luis seguía sin creer lo que estaba viviendo. Mientras caminaban por el pasillo, Arturo sonrió. «Mi madre quiere verte», insistió en agradecértelo personalmente. Luis sintió un calor en el pecho. Esa mujer frágil que había cargado bajo la lluvia, ahora era la razón de su nueva oportunidad. La anciana estaba sentada en una silla de ruedas. Ella extendió la mano con dulzura. «Gracias, hijo. Nadie había sido tan bueno conmigo en mucho tiempo». Luis se inclinó para abrazarla, profundamente conmovido. La anciana tomó sus manos, sintiendo aún la humedad en la ropa de Luis. «Eres un buen joven, no pierdas esa bondad por nada del mundo», dijo con voz temblorosa. Luis no pudo evitar emocionarse. Detrás de ella, Arturo observaba la escena con orgullo. «Mi madre siempre me dijo que las personas se conocen por sus actos, no por sus palabras». Luis levantó la vista, sus ojos brillaban. «Solo hice lo que cualquiera haría», repitió él, aunque ambos sabían que no era cierto. Arturo colocó una mano sobre su hombro. «La vida siempre devuelve lo que das, Luis». Y en ese momento, el joven creyó en ello por primera vez. Al salir del edificio, la lluvia finalmente había cesado, dejando un cielo gris iluminado por los primeros rayos del sol. Luis respiró profundamente, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones. Había perdido una entrevista, pero había ganado algo mucho más valioso, una oportunidad real, construida no por un currículo sino por un acto desinteresado. Mientras caminaba por la acera húmeda, recordó a su madre y sus palabras de infancia. «El mundo puede ser duro, pero tú jamás lo seas». Luis sonrió discretamente, sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que había hecho lo correcto, y que la vida, por primera vez en mucho tiempo, le estaba dando una luz de esperanza. Luis comprendió que las oportunidades reales no siempre llegan envueltas en éxito inmediato, sino en decisiones difíciles que revelan quién eres en verdad. Ayudar a la anciana le costó una entrevista, pero le abrió un destino inesperado. Descubrió que la bondad sigue siendo un valor poderoso, incluso en un mundo acelerado y egoísta. Arturo vio en él lo que muchos no quisieron ver, un corazón íntegro. Y la anciana, con su fragilidad, le recordó que los actos más pequeños pueden cambiar vidas enteras. Luis caminó hacia su futuro con esperanza renovada, porque entendió que cuando haces el bien, tarde o temprano, la vida te lo devuelve.